Hoy, en los desayunos de 24 horas. Estará con nosotros Miguel Carvajal, asambleísta de Alianza País, y Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil. Alianza País pierde la mayoría calificada que permite la destitución presidencial o de ministros, aunque tendría la mayoría absoluta del Parlamento de llegar al poder. La oposición considera el veto parcial como una herramienta de gobernabilidad. Hoy nos acompañará el candidato electo por Alianza País, Miguel Carvajal, para hablar del trabajo de los nuevos legisladores de cara a un nuevo mandato presidencial. Además, analizaremos con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, sobre la situación política que vive el Ecuador frente a los nuevos comicios. Bienvenidos a los desayunos de 24 horas. Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Bueno, damos la bienvenida en el set de los desayunos de 24 horas al candidato electo para la Asamblea Nacional, Miguel Carvajal. Miguel, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Bueno, quisiera conversar con usted de lo siguiente. Ya está mucho más claro el panorama de cómo va a funcionar la próxima Asamblea o cómo se va a componer la próxima Asamblea Nacional. Alianza País se quedaría con 75 escaños, lo que le daría una mayoría absoluta, más no una mayoría calificada. Quisiera que usted me dé la visión de cómo va a ser esa próxima asamblea y cómo va a funcionar, toda vez que ya no tienen la aplanadora con la que cuentan en este momento para poder aprobar leyes. Buenos días, Janet. Saludo cordial a las personas que nos miran, que nos escuchan. Permítanme iniciar agradeciendo, muy rápidamente, agradeciendo a la ciudadanía que hizo una gesta democrática el 19 de febrero al concurrir a votar, por quien sea de las opciones preferidas. Este creo que fue un acto siempre importante que debe ser reconocido, y agradecer a las personas que obviamente votaron por Alianza País, tanto para asambleístas del Parlamento Andino y también por la consulta popular, en los cuales hemos tenido importantes triunfos, me parece. Contestando a lo suyo, este momento nosotros tuvimos una situación excepcional, que es tener 100 asambleístas. 106. 100. Con aliados subimos un poquito, terminamos me parece que en 98, 97 asambleístas, que nos permitía tener la mayoría normal, llamemos así, absoluta, pero también la mayoría calificada en el caso de, por ejemplo, tener que ratificarnos en textos aprobados por la Asamblea que eran o que fueron en algunos casos vetados por el Ejecutivo. Recuerdo la propia ley de tierras, tuvimos que ratificarnos en algunos artículos de la Asamblea y para eso se requieren más de 91 votos. Este momento, de acuerdo al escrutinio, vamos a tener 75 asambleístas y eso evidentemente nos da cierta tranquilidad respecto a una mayoría que nos permita funcionar evidentemente siempre con diálogo, pero llevando adelante las tesis, las propuestas que hemos planteado, ¿no? Ahora no se tiene la mayoría, llamemos así, calificada del 91 votos, pero siempre la Asamblea es un espacio de diálogo, de discusión, de acercamientos, más allá de a veces del imaginario social en donde aparece que los asambleístas de unos u otros partidos no hablamos, no discutimos, no conversamos. Más allá de ese imaginario que a veces se ha posicionado, en la Asamblea existen los espacios de diálogo, de debate, y este próximo periodo legislativo no sería, ni tiene por qué ser la excepción, no tiene por qué ser la excepción. Miguel, pero en los resultados, digamos, si bien se pudieron haber dado conversaciones, había las comisiones en donde también estaban integradas por miembros de la oposición, pero a pesar de que había esas conversaciones, lo que ustedes en algún momento también se llamaba la sociabilización de los proyectos y todo, al final se hacía lo que el Ejecutivo ordenaba. Es decir, si bien pudo haber un diálogo, pero no es un diálogo efectivo. Ahora, para este nuevo periodo, ustedes no tienen ya una mayoría calificada, es decir, que se necesita para los vetos, por ejemplo, y necesitan realmente sentarse a dialogar. ¿Cómo lo van a hacer? Porque yo creo que estamos en un periodo que el país entra en una necesidad de que la política ecuatoriana madure.
y de que la política ecuatoriana deje de pensar en sus propios intereses y en sus egoísmos o en sus sesgos o como normalmente ha funcionado. Necesitamos que den un paso más adelante porque el país no está en las condiciones que estaba hace 10 o hace 5 años y necesitamos que hayan consensos para que puedan gobernar, cualquiera de que sea el presidente de la República. Completamente de acuerdo, Janet, no solo ahora, siempre ha sido esa necesidad. Siempre la República, nosotros somos asambleístas en funciones y electos de la República y como tales tenemos que pensar en el bien nacional, en el bien común. Evidentemente hay posiciones, perspectivas distintas, intereses distintos. No solo intereses que llevamos sectores democráticos, progresistas, que pensamos en el desarrollo económico de todos, pero ponemos, por ejemplo, énfasis en la equidad, en la redistribución, en el trabajo o en la protección con sectores vulnerables. No pensamos solamente en la reproducción del capital. Hay intereses distintos, pero son intereses que tienen que expresarse en la capacidad de diálogo, de escucha. Cuando usted dice, hacemos lo que el Ejecutivo ordena, no es así, no es así. Eso también es parte del imaginario que se ha posicionado políticamente. La Asamblea es un espacio de debate. Muchas veces las tensiones entre los propios asambleístas de Alianza País a su interior y a veces de los asambleístas o del bloque de país con el Ejecutivo son muy fuertes. No siempre se trasciende a la opinión pública, pero son divergencias fuertes. Y yo creo que eso es sano. Eso es sano, igual que es sano el debate abierto con los sectores de oposición. Yo me he encontrado con casos en los que la comisión que presido, la de soberanía alimentaria, en la ley de recursos hídricos, en la ley de tierras, que hemos hecho procesos de socialización nacional, hemos tenido acuerdos con sectores de la oposición. Y sin embargo, cuando se va a votar al Pleno, votan en contra, ¿no? Eso es parte de una lógica política, de una práctica política que, como usted bien dice, ojalá seamos capaces de superar. Porque si yo estoy de acuerdo con alguien que piensa distinto, es bueno, es positivo para el país. No tengo necesariamente que presionar la realidad y decir, no, siempre estoy en contra. Nos hemos encontrado con situaciones en donde hemos tenido aportes muy importantes de legisladores de la oposición en las comisiones. Y cuando se va al Pleno, se vota en contra o se abstiene. Son circunstancias que yo personalmente no siempre logro entender. Pero también del otro lado, la oposición también ha manifestado en este espacio muchas veces que ha presentado proyectos que consideran que han sido beneficiosos para el país, que han contado con el apoyo también, con ese diálogo, con esa apertura por parte del oficialismo, pero también el momento de llegar a la Asamblea Nacional a votar, votan en contra. O no, ¿qué? Ni siquiera votan, ni siquiera le dan paso a la posibilidad de analizar los proyectos que se han presentado. Hay muchos proyectos que han sido presentados por la oposición, no es que no han tenido paso por ser presentados por la oposición, sino porque muchas veces han tenido inconsistencias constitucionales. Y no porque alguien presente un proyecto que está reñido con la norma constitucional hay que pasarlo. Hay normas estrictas en ese sentido, se califica, pero no es que se impide discutir propuestas ni textos de ley porque sean de la oposición. Yo personalmente no estaría jamás de acuerdo con algo así. Usted me dice la planadora, a mí me recuerda a la planadora, la Alianza Social Cristiana y Demócrata Popular cuando se hizo la asamblea del 98 para la Constitución del 98. Eso era una planadora, que no hubo espacios de discusión, de debate. Asimilar a este proceso no creo que sea adecuado. Ahora, miren, nosotros vamos a una asamblea en la que vamos a tener 75 asambleístas. Yo les recuerdo, Janet, y decía al comienzo, la excepción es haber tenido 100 asambleístas, ¿no es cierto?, en el último periodo. El periodo anterior al nuestro, cuando presidía Fernando Cordero, teníamos 62 asambleístas, menos de lo que tenemos ahora como electos. ¿Y entonces, los aliados? Allá subían, me parece que 2 o 3 más, que se perdieron en el camino. Se perdieron el camino. A mí me parece que sí llegaban a la mayoría calificada que se necesita, y se recordaron también algunos escándalos de algunos asambleístas que supuestamente eran de oposición y que a cambio de universidades, a cambio de algunas aspiraciones para sus provincias, que pueden ser legítimas, pero que en política, como usted dice, son prácticas que se tienen y que quizá la ciudadanía no las ve del todo bien. Es decir, que se pasen al otro lado a cambio, que cambien su voto a cambio de determinadas cosas o determinadas preventas. Nosotros no hemos tenido una política de votos con preventas. Pero algunas personas, inclusive, que fueron parte de esas alianzas, hoy están en la oposición abiertamente. Pero mire, lo pongo yo ese ejemplo para mostrar que no siempre hemos tenido más de 71 asambleístas, más de 70 asambleístas, una mayoría. No,
Hemos tenido circunstancias, el periodo que acá está feneciendo de 100 asambleístas, el anterior 62 asambleístas, el periodo nuevo 75 asambleístas, pero lo importante es que tengamos la disposición al diálogo. El Parlamento significa parlamentar, significa conversar, significa discutir tesis. Hemos tenido un escenario en la Asamblea Nacional en que ha habido mucho debate, y un debate respetuoso, un debate con argumentos. Ha habido circunstancias muy excepcionales, lamentables, de pequeños incidentes, pero en general estos 4 años han sido años de respeto, de debate, de diálogo, y yo creo que eso es importante. El país siempre requerirá que las posiciones distintas, las opciones políticas, las opciones ideológicas puedan expresarse de una manera libre, puedan procesarse las diferencias en un ambiente de paz, de respeto, y puedan resolverse. Y en democracia se resuelve con las mayorías que se van realizando. Más ahora, Miguel, en que vimos en esta última campaña electoral que todos los candidatos, incluido Lenín Moreno, coinciden en las mismas propuestas. Le hablo, por ejemplo, de trabajo. ¿Sí? ¿Qué pasó? En el último año se perdieron 340,000 empleos plenos. Necesitamos volverlos a generar. Todos están conscientes de que esa es una aspiración y es una necesidad del pueblo ecuatoriano. Lo ha propuesto Lenín Moreno, lo propuso Lasso, lo propuso Cintia Viteri, lo propusieron los 8 candidatos, generar nuevos empleos. Acabo de escuchar ayer al candidato Moreno en Santo Domingo de los Colorados que en 2 años va a generar 500,000 empleos, 347,000 viviendas, si es que la memoria no me falla, lo cual será, digamos, esa dinámica en la construcción de esas viviendas sería lo que generaría gran parte de ese empleo que se necesita. Fíjese que coincide exactamente en lo que dice Guillermo Lasso, que es ahora su contendor en esta segunda vuelta electoral. ¿Qué hacer para que o la propuesta de Lenín Moreno o la misma propuesta que está haciendo Guillermo Lasso se haga realidad? Depende de la Asamblea Nacional y depende de que ustedes se puedan poner de acuerdo para poder hacer realidad lo que se está proponiendo. Ayudar a promover las leyes que se necesiten o derogar las leyes que se necesiten para poder generar empleo. Desde la empresa, que también lo ha mencionado Lenín Moreno, y también desde el Estado. Pero pues, no sé, hay las visiones tal vez que pueden ser distintas, que tal vez el Estado ya está demasiado gordo y hay que empezar a delegarle esa responsabilidad a la empresa privada. ¿Qué opina usted? Mire, podemos tener coincidencias sobre varios temas. Es necesario seguir trabajando para la reactivación plena de la producción después de un periodo de recesión que estamos superando. Eso significa preocuparse de generar iniciativas para mejorar el empleo. Pero por supuesto, nosotros, y con Lenín Moreno se está planteando un programa de vivienda popular, ¿sí?, que permita una generación importante de ese sector, pero sobre todo para dotar de vivienda a un segmento importante, hay cerca de 600,000 familias que no tienen posibilidad de acceso a vivienda. Hay que trabajar en ese sentido porque está ligado a una perspectiva que para nosotros es fundamental. Desarrollo de la economía, por supuesto, pero buscar niveles de equidad que nos permitan, por ejemplo, en este caso, combatir la pobreza extrema y plantearnos como un objetivo nacional eliminar la pobreza extrema. Podemos tener coincidencias en varios temas y también diferencias. Para nosotros, por ejemplo, el desarrollo de la economía no debe ir de la mano con una precarización de las relaciones laborales. No tiene por qué ser antagónica el desarrollo de la economía que le vaya bien al empresario con las buenas prácticas sociales con el trabajo. Pero ahora, ¿qué es lo que han dicho? ¿Por qué desarrollarse la economía con la precarización? Totalmente, que debería ser así. Pero ¿qué es lo que dicen los empresarios ahora? Que, por ejemplo, ahí necesitan el apoyo de la Asamblea Nacional, porque si bien están absolutamente conscientes de que no pueden precarizar el trabajo y tienen que lograr el progreso de sus empleados y el bienestar económico de los mismos, pero que con las normas que existen actualmente, en vez de generar más empleo, lo que han hecho es generar desempleo. Entonces ahí hay algo que hay que todavía cuadrar. Pero mire, hay sectores que dicen aquello. Nosotros estaremos siempre dispuestos al diálogo, a reformar lo que sea necesario, pero para avanzar.
para mejorar las condiciones, no para retroceder a las condiciones de la plena precarización laboral. O, por ejemplo, en salud. Nosotros creemos que se ha avanzado muchísimo en la salud pública y vamos a defender la salud pública, la salud gratuita. No creemos que la salida sea la privatización de la salud bajo cualquier forma, zonas francas o cualquier otra forma. Ahí tenemos diferencias. No creemos que se pueda privatizar la seguridad, por ejemplo, interna. Con la Policía Nacional tenemos diferencias. Creemos que hay que mantener una racionalidad y estabilidad tributaria. Entonces, hemos pasado las circunstancias extremas de los terremotos, por ejemplo. Hay que volver, como definió la Asamblea, al IVA del 12%, a terminar con las salvaguardas, porque hemos concluido ya el periodo. Hay que buscar estabilidad en aquellos sectores y siempre el diálogo abierto, pero desde nuestra perspectiva, buscando siempre el interés general, ahí, por ejemplo, impidiendo la monopolización, cuidando, por ejemplo, algo que es importante para nosotros, no siempre para otros sectores. Sectores empresariales, productores de leche en el país, se verían muy afectados si hay una apertura absoluta de las fronteras. Ahora ya se ven afectados por el contrabando de la leche, ¿no? Pero nosotros necesitamos tener una política que fomente y que proteja al sector productivo del país. Todos esos temas marcan también diferencias. Estas son las diferencias ideológicas, claro, pero y diferencias políticas que y tenemos. Semejanzas también, porque por ejemplo, Pero es que hay tanto Guillermo nacionales. Lasso como Lenín Moreno plantean, por ejemplo, la necesidad de eliminar el anticipo del impuesto a la renta. Así es. Bueno, entonces Porque sí ya hay cumplió su coincidencias. función. En nuestra perspectiva, porque ya cumplió su función. En la mayoría de los casos, y muchos sectores ya no pagan el anticipo del impuesto a la renta, están exentos. Y la función fundamental tenía que ver con la formalización tributaria, es decir, que todos los sectores paguen tributos. Cuando eso se ha cumplido, ya no es necesario tener citas medias, en nuestra opinión, y tenemos a veces ahí diferencias, pero Lenin ha planteado con claridad esos temas. Es decir, donde haya dificultades, donde haya problemas, sentarnos a dialogar. Desde nuestra perspectiva, protegiendo siempre el interés del país, de los productores, el interés de los sectores más pobres, de los sectores medios, impidiendo cualquier forma de monopolización, impidiendo regresar a las formas de precarización laboral, impidiendo los despidos indiscriminados del sector público. Porque cuando usted me dice está muy obeso, sí, eso significa pensar en disminuir ¿con quiénes? Fuerzas Armadas, policía, médicos, profesores, no necesariamente. que son los sectores básicos. Ahora, Digamos si usted me dice, hay algunos funcionarios o instituciones que deberían ser suprimidas, probablemente sí, y vamos a estar de acuerdo en eso. Por eso es súper importante hablar de eso, porque siempre se le asusta a la gente diciendo que va a haber menos policías o menos médicos, y ninguno de los candidatos ha hablado de eso. Todo lo contrario, en eso también coinciden, pero no pueden negar que el Estado ha crecido demasiado. Y lo que se plantearía, por ejemplo, desde la perspectiva de Guillermo Lasso, no sé qué piensa usted, es que gran parte de esos empleados que posiblemente tengan que salir del Estado porque lo engordan demasiado, puedan pasar a la empresa privada, que tiene que estar abierta para poder abrir las plazas necesarias con las condiciones económicas y laborales decentes que se necesitan para que puedan ellos también ver en ese lado una oportunidad de progreso. Janet, yo desde que tengo uso de razón, siempre se habla del tamaño grande del Estado obeso, que hay que reducirlo. Y ha habido casos en que se ha ampliado enormemente en la historia política reciente del país. Nosotros hemos tenido periodos también de reducción, acabamos de tener 2 años de reducción del tamaño del Estado y con varias dificultades, varios problemas, inclusive laborales en sectores sensibles. Pero no podemos, por principio, desarmar el Estado en sus áreas fundamentales. Salud, educación, eso ya dijimos seguridad, que nadie eso es fundamental. Cuando hay algunas posiciones que, por ejemplo, nos dicen vamos a una revisión tributaria, que significaría dejar de percibir cerca de 3.000 millones de dólares en el país. Me pregunto cómo se va a pagar. ¿Cómo se va a pagar? Ahí es donde se tiene a que poner los de acuerdo. médicos, a los profesores, a la seguridad. Ahí es donde se tiene que poner de acuerdo. Reducciones complejas y graves. Puede haber algunos tributos que sean necesarios de suprimirse, evidentemente, pero siempre manteniendo, por ejemplo, la necesidad de que el Estado tenga ingresos para poder responder a estas necesidades. Correcto. Me voy a quedar con eso, Miguel. Le agradezco muchísimo por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Destaco mucho sus declaraciones aquí en este programa en torno a que están abiertos a hacer un diálogo real, un diálogo que sea realmente que nos ayude a progresar, porque necesitamos que se pongan de acuerdo en la Asamblea Nacional ahora que las fuerzas son un poquito más, por supuesto, digamos, distintas a las que están siempre hemos estado funcionando siempre hemos dialogado, ahora. es más.
Pero que se lleve la práctica, que se lleve la práctica. Y le digo por qué, pues aquí, como le digo, de la oposición sí se han quejado bastante. Ahora vamos a traer también a la oposición a ver y cuestionarles también qué es lo que ha pasado con sus proyectos. Solo concluir, y creo que no solamente es diálogo, necesitamos algunos acuerdos fundamentales. Exactamente. Acuerdos frente al empleo, acuerdos para mejorar la institucionalidad que proteja al país frente a corrupciones transnacionales. Son temas que hay que ponerlos a discutir sobre la mesa. Hay algunos temas que tenemos que seguir debatiendo y seguir discutiendo, y lo haremos durante esta segunda vuelta electoral, porque después de lo que nos han propuesto, ahora necesitamos aterrizar esas propuestas. 1 millón de empleos, 500.000 empleos en 2 años, dice el uno, dice el otro candidato. Bueno, ahora, ¿cómo lo van a hacer? Necesitamos realmente concentrarnos en qué consisten las propuestas para tomar la mejor decisión en esta segunda vuelta electoral. Le agradezco mucho, Miguel. Nos vamos a un corte comercial. En un momento regresamos para hablar con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Ya regresamos. A esta hora saludamos con Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil. Buenos días, alcalde, bienvenido a nuestro programa. Bueno, es hora de ya sentarse a analizar fríamente lo que sucedió en la primera vuelta electoral, y quisiera un análisis corto, conciso de su parte sobre lo que pasó con el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Obtuvieron un tercer lugar con un 16%, entre 15 y 16% de la votación. ¿Cómo lo evalúa usted? Janet, buenos días, televidentes, buenos días. Pienso yo que más importante es hablar y concretar cómo ganar la segunda vuelta electoral y cómo derrotar al socialismo que nos ha llevado donde estamos y puede llevarnos más allá hacia Venezuela, pero no me gusta eludir de ninguna manera respuestas y voy a contestar su pregunta. El Partido Social Cristiano ha obtenido la mejor votación desde el año 2002. Obviamente es una votación que quienes no analizan las cosas detenidamente la miran globalmente en función del país, como efectivamente tiene que hacerse, no sin mirar dónde está la fortaleza del partido. La fortaleza del partido, más allá de que en la sierra llega al 10%, está evidentemente en la costa y particularmente en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y fundamentalmente en la ciudad de Guayaquil, que es la que más conozco y por eso lo voy a analizar así. Alguien dice, ¿cómo es que Alianza País gana en Guayaquil? Se refiere a la presidencia. En las alcaldías, no lo voy a analizar, jamás nos han ganado, hemos ganado siempre holgadamente con nuestros concejales. En las presidencias, Alianza País ha ganado siempre en la ciudad de Guayaquil. En diputados también, salvo la vez, en el año 2009, cuando volvieron a coincidir alcaldía y presidencia. Yo fui electo alcalde y ganamos también en diputados. Pero es muy curioso, satisfactoriamente para nosotros, lo que ha pasado en la última elección. Ustedes ven la votación de presidente y en la votación de presidente, Lenín Moreno saca en Guayaquil 35%, Cintia Viteri 29%, Guillermo Lazo 22%. Pero cuando ustedes van a diputados, es decir, donde está la fortaleza de las 6, Madera de Guerrero como partido, la lista de gobierno, si tomamos la lista nacional y pasa prácticamente lo mismo en la diputados, tiene 34,27%. El Partido Social Cristiano tiene 34,26%. Y creo tiene 13%. De manera que nosotros estamos muy contentos, el partido sigue creciendo, es el único partido histórico fundado a mediados de la década del 50 que sigue vivo y creciendo. Los demás han desaparecido. Tenemos 16 diputados contando un aliado de Carchi y definitivamente estamos luchando por un diputado en Europa que tiene ciertos problemas que estamos reclamando, pero el crecimiento del partido es evidente. Sí. Ese es el análisis que yo puedo hacer, aparte de que otras personas han ganado y esa es la voluntad popular que todos tenemos que respetar en democracia. Yo creo que sí era importante esta primera pregunta y conocer este análisis que usted acaba de hacer para poder ir a la siguiente, que es, con todo eso, digamos, cómo potencializar todo ese avance que usted le ve al Partido Social Cristiano para poder ayudar a ganar en segunda vuelta electoral al candidato al que ustedes ya públicamente han apoyado, que es Guillermo Lazo. En ese escenario, ¿cómo se ve el Partido Social Cristiano? ¿En qué puede aportar o cómo va a aportar en concreto? Bueno,
Mejor es el cómo, porque a través del cómo llegamos al qué y al cuánto. Esto no es un problema de personas, este es un problema de visión de país, un problema de país. ¿Y qué tenemos que hacer para querer el país que necesitamos y para dejar a un lado el país que nosotros no entendemos, que es el país del socialismo, ni el del siglo XXI, ni el de ningún siglo? Entonces, si queremos libertad, si queremos democracia, si queremos progreso, tenemos que alejarnos de una opción socialista que no nos ha llevado a eso y que nos puede llevar a algo peor, que es Venezuela. Tan sencillo como eso. Nuestra propuesta no es exactamente igual a la propuesta de Guillermo Lasso y de Creu, pero sin duda la propuesta de ellos es más cercana a la nuestra que la propuesta socialista. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y yo quiero aclararle, haré todo lo que esté a mi alcance para que la tesis socialista no triunfe y para que triunfe la tesis que hoy representa Guillermo Lasso, que no es exactamente lo que nosotros pensamos, pero que es bastante más cercano a nosotros, repito, que lo que puede ser el socialismo, que está muy lejano. Eso en cuanto a nosotros. Pero nosotros no vamos a manejar, ni aspiramos a hacerlo, la campaña del señor Lasso. La campaña del señor Lasso la va a manejar el señor Lasso. Y entonces lo importante es qué va a hacer el señor Lasso para acercarse a un electorado del cual necesita para ganar. Y esa parte no la puedo responder yo, la tiene que responder él. Pero claro, hay una lógica en esto, ¿no es cierto? Me imagino... La lógica es que si usted requiere de votos que no ha tenido, usted lo que tiene que hacer es acercar los votos y no alejar los votos. Pero repito, esa parte ya no me corresponde a mí, le corresponde al señor Lasso. Por nuestro lado, el partido hará lo necesario para que la mayoría de sus votantes se incline a favor de la candidatura del señor Lasso, que es lo que desde el primer momento, aún antes de conocer los resultados definitivos, sí los numéricos y de acuerdo a nuestro control electoral, nosotros expresamos con Cynthia Viteri esa misma noche del domingo 19 de febrero. Alcalde, mi lógica me dice, y corríjame usted si me equivoco, que para poder ganar en segunda vuelta electoral y para poder potencializar todos esos votos social cristianos y de alguna manera ponerlos a disposición, si se puede decir, es que no quiero decir endosar, porque ya se sabe que endosar los votos es hasta una ofensa al votante, pero sí colaborar, tienen que hablar, tienen que dialogar para que sus seguidores pues se convenzan de la tesis de Guillermo Lasso y puedan votar por él. Ahí hay que hacer un trabajo de campo, hay que hacer un trabajo en tierra, como se dice políticamente. ¿Usted está dispuesto a hacerlo con sus seguidores? Bueno, nosotros siempre estamos en la tierra, hay otros que están en el aire, pero definitivamente lo vamos a hacer. Yo voy a tener una reunión con las estructuras del partido, con Cynthia Viteri, y vamos a pedirle a nuestros votantes que mediten las cosas, pero nosotros no ordenamos. Por eso usted aclaró bien la palabra disponer. Uno puede disponer de sus empleados, uno del voto popular no puede disponer. El voto popular y especialmente el voto social cristiano. A mí me da mucha pena ver, por ejemplo, el análisis del presidente de la República. Dice, la mayoría de los votantes de Cynthia Viteri son mujeres. Sí, efectivamente, 900.000 mujeres han votado por Cynthia Viteri. Pero ¿sabe qué? No votan por Cynthia Viteri porque es mujeres. Votan por Cynthia Viteri porque son madres a las que nosotros le hemos dado seguridad, estabilidad y tranquilidad. Madres pobres, madres pobres. Cuando usted entrega títulos de propiedad a gente que no los ha tenido nunca, usted le da a la familia la seguridad de la tierra y de la prosperidad. Cuando usted entrega libros gratuitos, computadoras gratuitas, cuando usted entrega internet gratuita, usted le da progreso y oportunidad a la gente. Cuando usted atiende a 500.000 personas pobres con medicina, operaciones, insulina, pastillas para la presión arterial alta, usted le da a esa gente seguridad y especialmente a la madre. Cuando usted hace regeneración urbana, juegos de agua que no los tienen los clubes privados de Guayaquil, que los tienen los pobres, usted está haciendo unión familiar, que la que más la reclama y necesita es la madre. No es cuestión de hombre ni de mujer, eso es peyorativo. Y cuando usted quiere ganarse ese electorado, usted necesita ir a dos puntas. Una cosa es que nosotros pidamos el voto para Guillermo Lasso y que actuemos para que se dé. Y otra cosa es lo que el señor haga, y eso no lo puedo hacer yo, sino él, no lo puede hacer Cynthia Viteri, sino él en su campaña, atraer esa votación que hoy día tiene una relación que no es cordial como era antes. Entonces, depende de él atraer esas personas. Cuando usted quiere ganar en segunda vuelta, usted tiene que ganar con los votos que no tuvo.
no con los que tuvo. Y los que no tuvo, tiene que atraerlos. Hay un viejo dicho que dice que más se logra con miel que con hiel. Pero eso tiene que comprenderlo quien está en la campaña. Nosotros comprendemos nuestro papel y lo vamos a ejecutar a cabalidad. ¿Usted sí ve una posibilidad de ganar en segunda vuelta electoral? Es decir, que Guillermo Lasso y la tesis de la oposición o del cambio, como le llaman en este momento, pueda ganar. Por supuesto que veo una posibilidad, pero otra vez, depende de lo que hagamos. En nuestro caso nosotros, en los que hagan otras personas que también se han pronunciado por Guillermo Lasso como una opción que no es la suya, pero que es mejor que la del socialismo, y depende fundamentalmente, por tercera vez, de lo que haga el candidato, porque es el que tiene que tener los votos y el que tiene que obtener los votos. Pues. Usted mismo lo dijo, el endoso es ofensivo, las disposiciones son ofensivas. Aquí lo que hay es que motivar nosotros, que la gente se dé cuenta que esto no es una cosa de personas ni de simpatías, sino de país, de progreso, de bienestar y de prosperidad para las familias ecuatorianas, por un lado. Y por otro lado, el candidato debe hacer lo suyo. Al tiempo que se trabaja en la segunda vuelta electoral para poder ganar la presidencia de la República, el Partido Social Cristiano también tiene que concentrarse en lo que va a hacer, en cuál va a ser su papel en la próxima Asamblea Nacional. Se han obtenido, si no me equivoco, 15 escaños, corríjame, porque todavía están definiéndose ahí y hay algunos en disputa. Creo que entre 13 y 15 escaños están seguros para el Partido Social Cristiano. Nosotros no tenemos nada en disputa. Tenemos 15 diputados fijos, 3 nacionales, el resto son provinciales, y tenemos un aliado en la provincia de Carchi y estamos peleando, ese sí que no lo estamos contando, un diputado número 17 en Europa. Lo que nosotros vamos a hacer es muy fácil, es lo que siempre hemos hecho. Nosotros somos gente de principios, gente que no nos dejamos llevar ni por el odio, ni por el miedo, ni por la soberbia, en absoluto. Entonces nuestras tesis son muy claras. Nosotros vamos a la Asamblea. ¿A qué? A luchar porque exista más democracia. ¿Cómo se logra? Voy a resumir, porque obviamente no tenemos todo el tiempo del mundo en esta entrevista. ¿Cómo se logra más democracia? Fundamentalmente, respetando la independencia de las funciones del Estado. Nadie más, ni este gobierno, ni el que viene, ni el que vendrá algún día y después, debe usar un triunfo electoral para apoderarse legal, pero injustamente, y por eso hay que cambiar las leyes, del 100% de las funciones del Estado, incluyendo las de control. Es una vergüenza que el control sea designado por el controlado, ¿no es cierto? No digamos la función judicial, etc. Segundo, libertad. Es básico. Hay que derogar la ley de comunicación. Es un ejemplo de libertad. No reformarla, porque la gente que se acerca al poder empieza a tentarse y dicen, bueno, es que si ganamos, mejor es no derogar esto porque hay que tener cierto tipo de control. No. Con la prensa no hay que tener ningún control. El periodista que se sale de la ley, hay leyes antiguas que permiten sancionarlo, como una justicia libre. Segundo, libertad de emprendimiento, libertad de estudios. A los jóvenes no se les puede decir qué es lo que tienen que estudiar, decirle si usted estudia lo que quiere el Estado, entonces hay cupo y hay gratuidad. Si hay gratuidad y hay cupo, tiene que ser para lo que el joven quiera estudiar. Y por último, lo más importante, una economía de progreso, que para nosotros es economía social de mercado, no capitalismo salvaje, es eficiencia con conciencia social, lo hemos probado, y crear empleo, no a base de ofrecerlo, sino a base de bajar el costo de las empresas, es caro, bajando impuestos, bajando el costo de la energía, subiendo salarios, lo cual de todos modos pone el costo abajo, y poniendo dinero en el bolsillo de la gente para que vuelva a poder comprar, pagar, para que las empresas ganen, tributen, porque no con más impuestos hay más recaudación, hay veces es lo contrario, y generen empleo. ¿Cómo se hace? Turismo, construcción, hay muchas formas de generar empleo. Y defender también desde la Asamblea lo que el Estado ha saqueado, seguro social, jubilados, maestros con sus fondos, que cuando hacen vivienda generan trabajo, aparte del derecho a manejar su dinero, utilidades de los trabajadores particulares. A eso vamos nosotros. Con nosotros ahora, no hay que sentarse en ninguna mesa. Todo lo que sea por ahí, a cambio de nada, porque no vamos a ser parte de ningún gobierno, ni de portero a ministro, cero, ahí está nuestro voto. Lo que perjudica al pueblo jamás ha tenido ni tendrá nuestro voto. Muy ahora, fácil. alcalde, sin embargo, toda esa visión que usted acaba de exponer, y yo lo discutí hace un momento con el otro entrevistado que tenía, Miguel Carvajal, asambleísta electo
nuevamente en la Asamblea Nacional, tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cómo van a llevar a cabo todos esos proyectos que usted acaba de decir, muchos de los cuales para el oficialismo significan retrocesos, toda vez que ellos tienen la mayoría absoluta? Bueno, la mayoría absoluta depende de quién gana también. Desgraciadamente la política es así. Pero en todo caso, nosotros no somos más allá de lo que el pueblo quiere que seamos. Tenemos una representación, esa representación ni se compra ni se vende, ni está en el gobierno, ni mucho menos, está por lo que representamos. Todos los votos que necesiten para hacer eso, ahí están. Y cuando quieran perjudicar al pueblo, que ojalá no ese sea el caso, nuestros votos no estarán. A mí me agradó mucho ir al asambleísta Carvajal. Ojalá lo que él ha sostenido, ¿no es cierto?, fuese lo que hubieran hecho antes. No lo han hecho. Ojalá lo hagan en la próxima asamblea. Pero uno responde de lo que uno es y de lo que uno puede hacer. Y otros responden de lo que son y pueden hacer. Esa es la democracia. Una última pregunta. Muchos analistas ya consideran que para poder garantizar una gobernabilidad, en este caso mucho más, si es que el candidato vencedor es Guillermo Lasso, se necesita otra Corte Constitucional. Una Corte Constitucional independiente sí podría permitirle al presidente de la República gobernar, aunque en la Asamblea Nacional no puedan llegar a acuerdos por diversos motivos. ¿Qué piensa usted? Mire, hay que recurrir al pueblo para desmontar las instituciones que el socialismo ha instaurado, para reformar la Constitución. Si bien la tesis de la Asamblea Constituyente es válida, pues una tesis ortodoxa, eso significaría decirle al pueblo ecuatoriano: ustedes han nombrado una asamblea que lo que va a decir es que no vale y que hay que ir a otra elección y perder el tiempo para elegir otra asamblea que tiene el nombre de Asamblea Constituyente y hacer una nueva Constitución, cuando con los mismos mecanismos que la Constitución tiene hoy, desde el Congreso o desde la Presidencia, se puede convocar una consulta popular de carácter obligatorio que no tiene límites en las reformas constitucionales, salvo uno: quitar derechos. Pero aquí no estamos hablando de quitar derechos, estamos hablando de dar derechos. Así que yo no le veo ningún problema al tema. Hay que ir por ahí, porque usted lo dijo bien en la entrevista pasada, con el actual esquema legal, este país no tiene viabilidad, y peor con lo que se va a heredar, cualquiera que sea el gobierno que llegue, que ojalá no vuelva a ser el socialismo. Pero es muy grave la situación del país. Si a eso le añade usted una maraña legislativa y un control que le quita facultades al nuevo presidente y que ata esto a un esquema anterior, es muy complicado. Entonces la forma de desenredar este asunto es una consulta popular que diferencia la presidencial de la asamblea, en que la una es inmediata, la presidencial, y la otra tiene un procedimiento de doble votación con 45 días de diferencia. Perfecto. Se procede a la consulta y se reforma la Constitución. Una última cosa, y muy corta su respuesta porque ya hasta nos prendieron la música. ¿Qué le responde usted a Correa cuando habla de la muerte cruzada y una convocatoria a elecciones presidenciales anticipadas en caso, dice él, de que no puedan gobernar? Y ojalá se muera el socialismo. Gracias, alcalde Nebot, por estar esta mañana con nosotros. A ustedes también muchísimas gracias. Los dejo con un corte comercial, pero les deseo que tengan un muy buen día.